El excomandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, volvió a ser procesado por otro delito de derechos humanos. De hecho, el militar va a quedar detenido en esta jornada. Francisco Valenzuela tiene todos los detalles. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Así es, muy buenas tardes. Fue poco después de las 7:30 de esta mañana que el excomandante en jefe, Juan Emilio Cheire, recordemos este emblemático integrante del ejército, conocido como el comandante en jefe del Nunca Más respecto a materia de derechos humanos de la institución castrense, llegó a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones para realizar un cierto chequeo previo, valga la redundancia, a su notificación del auto de procesamiento. ¿Qué significa esto? Se le iban a comunicar los cargos bajo los cuales un ministro en visita de La Serena, Vicente Ormazábal, determinó someterlo a proceso, una suerte de formalización, podría ser una suerte de equivalente ahora, respecto de una serie de delitos. Estamos hablando de 24 personas que estiman haber sufrido torturas por parte de Cheire, quien en esta ocasión es investigado en calidad de autor. Entonces él llegó bastante temprano al cuartel de la PDI que mencionábamos, justamente para comenzar este trámite que comenzó a esa hora y que después tuvo que trasladarse al 34º juzgado del crimen, que es el tribunal que en Santiago lleva todas las causas que están anterior de la reforma procesal penal, para finalmente terminar detenido en el batallón allá en Peñalolén. Entonces esta situación se remonta al momento en el año 1973, a fines de ese año, cuando Juan Emilio Cheire, en ese momento teniente, estaba en el regimiento Arica, en la ciudad de La Serena, donde también ocurrió el episodio Caravana de la Muerte, recordemos, por el cual el mismo comandante en jefe resultó condenado. Entonces es en ese contexto que se dieron estos delitos. De acuerdo, fue presentado hoy día ante, en este caso, este inculpado. Sí, Mónica, perdón. Sí, lo que te iba a preguntar precisamente, recordemos por qué delito ya está condenado el general Cheire, porque él ya está condenado por un delito, aunque estaba apelando, digamos. Toda la razón, Mónica. Una serie de delitos en uno de los episodios, el de La Serena, de la Caravana de la Muerte en 1973, donde se le condenó el año pasado al excomandante en jefe en calidad de encubridor de homicidios en el contexto de este caso. Recordemos, como bien tú decías, esta situación, esta resolución está en proceso de apelación, ya que una serie de querellantes, entre otros el Consejo de Defensa del Estado, estiman que la calidad de Cheire, al menos en ese caso, recordemos Caravana de la Muerte, él debiera estar considerado en calidad no de encubridor, sino de cómplice. Ahora, volviendo al caso de hoy día, de este episodio, que son 24 casos, esto ya es torturas, pero en el caso de Juan Emilio Cheire sería en calidad de autor. Y el ambiente que pudimos vivir, esta mañana, allá en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, en la comuna de Providencia, ya reflejaba cierta tensión respecto a algunos de los otros detenidos que finalmente hoy día se notificó este procesamiento a 4 personas. Vamos a escuchar algo del audio ambiente que manifestó una persona que en ese momento, en el momento de los hechos, era subteniente. Se trata de Jaime Ojeda, quien manifestó su disconformidad, por cierto, con este proceso judicial. Vamos a escuchar este audio ambiente que ocurrió esta mañana. Los terroristas de izquierda ganan aquí. Estos van a ganar cualquier cantidad de millones por haberlos procesado. Los terroristas de izquierda han logrado la victoria. ¿Su nombre? Lo han derrotado políticamente. ¿Su nombre? Jaime Ojeda, el comandante Jaime Ojeda. Los terroristas de izquierda han logrado triunfo y Chile queda callado. ¿Regimiento Arica? Regimiento Arica La Serena. Las preguntas que le hacíamos a este militar en retiro tenían que ver para básicamente cerciorarnos de que estuviésemos hablando del mismo caso. Entonces, junto con él también llegó a esta unidad Mario Larenas, y la otra persona, aparte de Juan Emilio Cheire, que está involucrada al menos en este auto de procesamiento, se trata de Ariosto Lapostol. Pero la situación con él es distinta, ya que a causa de su avanzada edad, en torno a los 90 años, a él se le dio, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de pagar inmediatamente una fianza de 3 millones de pesos para que él comience a cursar esta detención preventiva y con una cautelar de menor intensidad, que en este caso sería en su domicilio. Y estando también allí en el cuartel de la Policía de Investigaciones, pudimos conversar con el sobrino de una de las víctimas, o de una de estas personas que asegura haber sido víctimas de tortura en el caso que estamos conversando hoy día, en torturas que se investigan en calidad de autora, Juan Emilio Cheire, y también uno de los abogados de esta causa. Vamos a escuchar en ese instante estas declaraciones.
y donde aquí incluso queda bastante claro el rol de mando en el departamento de inteligencia de esa unidad, de que los oficiales que intermediaban entre él y el comandante La Apostol, el número 1 del regimiento, estaban en Santiago participando del golpe, y aquí no es menor, son 24 víctimas torturadas de mano propia por Juan Emilio Cheire. A ver, que disculpen, pero es un momento muy emotivo. Seguimos esperando que nuestras familias descansen y que las familias, los nombres de nuestros familiares sean dignificados, porque no fueron terroristas, no fueron criminales. Un par de apuntes previos, Mónica, a la conclusión respecto de este caso, lo que va del día. Ahora, todos los que están en prisión preventiva en el batallón allá en Peñalolén, en recinto militar, tienen la posibilidad de apelar a este auto de procesamiento, sea en su integridad como en su calidad de procesados, o apelar a esta prisión preventiva que se va a mantener hasta que ellos eventualmente puedan pagar una fianza. Sin embargo, esta fianza debe pasar por una consulta a la Corte de Apelaciones respectiva, que en este caso es de La Serena. Por tanto, en los próximos días vamos a tener novedades. Se estimaba que eventualmente el sábado se pudiera discutir esta materia. Respecto de alguna declaración por parte de las defensas, además del señor Ojeda, quien manifestó su disconformidad con la situación de hoy día ante la prensa, estamos ante la espera de que la defensa del ex comandante en jefe Juan Emilio Cheire entregue alguna suerte de comunicado en horas de esta tarde, del cual vamos a estar reportando todas estas novedades. Mónica, han sido 100 personas de las cerca de 800 que estuvieron detenidas de acuerdo a la investigación judicial, las que han prestado declaración, incluso hasta estos últimos días, de acuerdo, han manifestado distintas fuentes en el Poder Judicial, han llegado nuevas denuncias. Por lo tanto, esto es una situación en desarrollo y es una investigación que sigue en curso, y ahora falta que el ministro en visita continúe este proceso para, quién sabe, eventualmente que Juan Emilio Cheire y el resto de los procesados enfrente una eventual acusación por este caso, Mónica. Muy bien, Francisco. Solo me queda una duda. La primera condena que tiene Juan Emilio Cheire por encubridor es por otros casos separados de estos 24 nuevas denuncias. Así es un capítulo distinto. Estábamos hablando de caravana de la muerte, en cambio ahora son 24 casos de apremios ilegítimos. Son situaciones que están reflejadas en la resolución del ministro Vicente Ormazábal, la verdad, Mónica, bastante atroces, donde la menor de estas refleja golpes de puño, incluso situaciones de índole sexual. Entonces son todas estas situaciones las que actualmente están en investigación y que al menos en esta jornada terminó con un ex comandante en jefe del ejército, recordemos, el general del Nunca Más, detenido en un recinto militar. Y que ocurrieron después de que la caravana de la muerte había abandonado La Serena, entonces, sino que ocurrieron durante todo ese periodo después del golpe de Estado. Así es, después del 11 de septiembre de 1973, y todos son situaciones que ocurrieron en este regimiento Arica en La Serena, y que fue en el contexto del final de año de ese 1973. Muy bien, Francisco, muchas gracias por ese informe. Muy buenas tardes.